Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Sácianos. Diga después de mí, sácianos. Una vez más, sácianos. ¿Alguna vez usted ha sentido sed? ¿Alguna vez ha sentido hambre? ¿Sabe qué es lo curioso de la sed? Dicen muchos estudiosos que cuando usted tiene sed es porque ya está deshidratado. Por esto es que acostumbramos o deberíamos acostumbrar estar bebiendo agua en el transcurso del día. Si usted piensa que tomándose toda una botella de litro en un solo jalón, usted va a hidratar su cuerpo, pues usted está teniendo una estrategia equivocada. Es importante que, así como en lo natural debemos de cuidar el estado de nuestro cuerpo, también en lo espiritual cuidemos el estado de nuestra alma. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, amados hermanos, no hemos reparado en el hecho de que nuestra alma está sedienta. Nuestra alma está sufriendo de hambre y no le estamos proveyendo aquello que puede saciar su hambre y satisfacer su sed. Abra conmigo la escritura, por favor, y vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a darle lectura a partir del verso 53. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 53. Y dice la escritura de la siguiente manera: les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. ¿Qué es aquello que Cristo quiere que nosotros como iglesia experimentemos? Una vida abundante. Recuerden lo que la palabra del Señor dice en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero nuestro Señor Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, la clave para que nosotros podamos disfrutar de esa vida abundante radica en que nosotros suplamos la necesidad de nuestra alma. Así como naturalmente tenemos necesidades, espiritualmente también existen. Y muchas veces, amados hermanos, no estamos reparando en esas necesidades que nuestro interior experimenta. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en cosas que a nuestro parecer son más importantes. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En otras palabras, solo su carne puede satisfacer nuestra hambre, solo su sangre puede saciar nuestra sed. Y cuando nosotros espiritualmente estamos saciados, es que en Cristo encontramos nuestra plenitud. ¿Por qué muchos cristianos parece que por más que se esfuerzan no logran un avance consistente en su vida espiritual? Por la sencilla razón de que están enfocando su avance de manera incorrecta. Muchos de nosotros, como Marta, estamos afanados en el hacer, pero descuidamos nuestra relación con el Señor. Nuestra alma tiene hambre y sed de un encuentro con Cristo, pero ¿qué le damos? Activismo. ¿Qué le damos? Moralidad. ¿Qué le damos? Esfuerzos que a los ojos de Dios son como un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque no se producen de un encuentro con Dios. ¿Quieres que tus obras dejen de ser a los ojos de Dios como un trapo de inmundicia? Ocúpate de satisfacer tus necesidades espirituales. A decir, el hambre y la sed de tu alma. Y esto solamente lo vamos a poder suplir en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, fíjese nada más lo tremendo y trascendente, permanece en mí y yo en él. No está hablando ni apuntando el Señor a una actividad, sino está apuntando a la intimidad. El que sacia su hambre y su sed en Cristo, permanece en él y él en nosotros. Así como el Padre me envió y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Qué interesante es que cada uno de nosotros puede entender y comprender que necesitamos de Jesús, pero no de una manera intelectual, sino que realmente podamos hacer una autoexploración y descubramos en qué condiciones tenemos nuestra alma, en qué condiciones está tu vida espiritual. No podemos justificarnos en lo que hacemos porque, reitero, podemos estar corriendo tras el viento e íntimamente no estar experimentando ni la saciedad ni la satisfacción que solamente un encuentro con Cristo nos puede dar. Hoy vivimos en un periodo muy interesante de la historia de la humanidad, en la que para muchas culturas y en diferentes estratos sociales, el cristianismo ha perdido relevancia. Hay culturas que se consideran poscristianismo. Ya el cristianismo para ellos es algo antiguo, es algo que ya caducó, es algo que no tiene vigencia. Y es triste, pero esta es una realidad de nuestra sociedad. Para muchos sectores de nuestra sociedad, la espiritualidad de una persona no representa de ninguna forma algo en lo cual deseen ocuparse. La gente hoy quiere ocuparse por tener la mejor tecnología. La gente hoy quiere ocuparse por ser aceptada. La gente hoy quiere ocuparse por ser popular. La gente hoy quiere ocuparse de generar riqueza. Pero ¿cuántos de nosotros estamos realmente ocupándonos de profundizar en nuestra relación con Cristo? En satisfacer el hambre de nuestra alma y la sed que hay en nuestro interior. Lamentablemente para muchos cristianos, para muchos seres humanos, su vida espiritual ha caído en el olvido. Y es muy triste, porque ciertamente hay muchos cristianos que están practicando la religión, pero no están cultivando la relación. Diga después de mí, practicar una religión y cultivar una relación son dos cosas diferentes. Ahora pregúntale al que tienes a tu lado, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás practicando una religión o estás cultivando una relación? Porque son dos cosas diferentes y necesitamos entenderlo. Muchos de nosotros, al no entenderlo, queremos encajonar todo dentro de nuestra actividad. Y no puede ser así. ¿Por qué? Porque en lo íntimo de nuestro ser, amados hermanos, nuestra alma necesita de Dios. Y esto no lo puede cambiar usted, ni lo puedo cambiar yo. Dios así nos creó. El problema es que muchas personas piensan llenar ese vacío con sus logros personales, con finanzas abundantes o con sus posesiones, cuando deberíamos de comprender que la vida del ser humano no puede limitarse a simplemente tener una existencia en las que la temporalidad sea nuestra prioridad. ¿Cuántas veces estamos tan enfocados en nuestra temporalidad, perdiendo nuestra eternidad? Estamos preocupados porque no ganamos más dinero. Estamos preocupados porque nuestros sueños o metas personales no se lograron. Muchos de nosotros nos podemos llegar incluso a sentir frustrados. Pero ¿cómo ha ido en nuestro avance y crecimiento espiritual? ¿Realmente nuestra alma está saciada y satisfecha? ¿O ni siquiera hemos prestado atención a eso? La realidad es que muchos cristianos no tienen conciencia del estado en el cual tienen su vida espiritual, del estado en el cual mantienen su alma.
Y debemos entender que mantener nuestra mirada puesta en la temporalidad nos hace dejar de prestarle atención y priorizar la eternidad. Cuando, amados hermanos, deberíamos de ocuparnos de nuestra eternidad más que de cualquier otra cosa. El apóstol Pedro expresa que nosotros somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso y deberíamos de prepararnos para la transición que inequívocamente todo ser humano ha de experimentar. Y le hablo de la transición hacia la eternidad. La pregunta obligada es, ¿estamos preparándonos para eso? ¿En qué condiciones está tu alma? ¿Tu alma tiene hambre? ¿Tu alma tiene sed? El Señor Jesucristo dijo que la vida de un hombre no depende de los bienes que éste posee. Más bien, la vida del hombre depende del nivel de relación que éste puede llegar a tener con Dios, ya que es en Él, es decir, en Cristo, que está nuestra plenitud y nuestra completa satisfacción. Solamente en Jesús. Diga después de mí, solamente en Jesús. Una vez más, solamente en Jesús. Otra vez, solamente en Jesús. Necesito que usted entienda esto, porque de entenderlo de la manera correcta, entonces lo va a poder interiorizar y usted se dará cuenta qué es lo que realmente en su vida debería ser una prioridad. Podemos nosotros mantener esa idea a nivel intelectual y ¿sabe? Esto no provocaría en nosotros ningún cambio. Si nosotros le permitimos a la palabra descender a nuestro corazón, entonces la palabra va a comenzar a producir en nosotros esa necesidad de mantener una relación vigente con Cristo en nuestro día a día. Jamás debemos olvidar ni poner en duda que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es nuestra plenitud. Digan después de mí, el deseo de Dios para mi vida es mi plenitud. Sin importar las circunstancias que enfrentemos o por las cuales tengamos que atravesar, la Biblia expresa claramente que Dios tiene planes de bien para nosotros, de tal manera que en Él y solo en Él es que podemos saciar nuestra hambre y nuestra sed. Pero ¿estamos conscientes de que tenemos hambre? ¿Estamos conscientes de que tenemos sed? La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces estamos tan entretenidos en la práctica de una religión que no reparamos en la condición de nuestra alma. ¿Por qué? Porque creemos, paradójicamente, que estar activos en la obra de Dios nos garantiza estar completos. Y muchos de nosotros nos entregamos a la obra de Dios olvidándonos del Señor de la obra. Y no podemos, amados hermanos, avanzar como Dios quiere ni llegar al punto que Dios desea si nosotros no lo priorizamos. Tú necesitas priorizar tu relación con el Señor para que entonces Él pueda saciar tu hambre y tu sed. Entonces necesitamos reflexionar sobre cuál es la condición actual de nuestra alma. Y no nos dejemos llevar por lo que pensamos o por lo que la gente en derredor nos puede decir. Va a haber ocasiones en las que la gente, por aludirte, exprese cosas que realmente no siente. Y si tú te dejas llevar por lo que la gente dice, no tendrás una visión clara y concreta de cuál es en realidad la condición de tu corazón. ¿A quién tenemos que ir? A Dios. El salmista por esto expresaba y decía: examíname, oh Dios, y escudriña mi corazón. Necesitamos entender que solo en Dios podremos ver con claridad cuál es la condición de nuestro corazón, y solamente en Cristo podremos tener plenitud. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2. Vamos allá, epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2 a partir del verso 1. Amén. Dice la escritura así: quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea,
y de tantos que no me conocen personalmente. Pablo está enfrentando un proceso difícil en su vida y sin embargo, Pablo no está dispuesto a ceder terreno, ya que él sabe que de su conexión con Cristo depende el éxito espiritual que él pueda alcanzar. Pablo no depende en sus conocimientos, Pablo no depende de su experiencia, Pablo no depende ni siquiera de su llamado. Pablo sabe que su vida depende del nivel de relación que tenga con Cristo. Y él dice en el verso 2, quiero que lo sepan, quiero que sepan que la vida para mí no ha sido fácil ni sencilla, para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Diga después de mí, la convicción y el entendimiento nos enriquecen. Cuando tú tienes convicción de qué es aquello que Dios te quiere dar y entiendes que para poderlo obtener necesitas buscarlo, es que entonces eres enriquecido. El problema de nosotros como iglesia del siglo XXI y ser una iglesia occidental es que tenemos la convicción de que en Dios están todas nuestras respuestas, pero no hemos entendido que necesitamos buscarle para entonces poder asirnos de aquello que Él nos quiere dar. Y dice el apóstol Pablo, así conocerán el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Y él dice, es decir, a Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Y Cristo solamente es revelado a aquellos que le buscan de veras. Dice la Escritura, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Pero tú solamente vas a buscar al Señor de todo corazón cuando hayas interiorizado con convicción y entendimiento de que fuera de Él no hay para ti nada más. Por eso es que la convicción y el entendimiento enriquecen. Y luego el apóstol continúa, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, Cristo no solamente es el misterio de Dios, sino que Cristo trae para nosotros los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, Cristo es el portador de la revelación. Sin revelación, nosotros tendríamos una idea equivocada y muy abstracta de quién realmente es Dios. Digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. ¿Por qué? Porque en la época del apóstol Pablo también había personas que decían, no necesitas clavarte tanto con el mensaje del camino. Tú sé una buena persona y con esto, mira, es suficiente. Qué bueno que tengas en alta estima a Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz. Me da gusto que simpatices con Él, pero no te claves tanto. Y esto penetraba en lo más íntimo de la mente y el corazón de muchos creyentes, de manera que creían que podían ser salvos a través de sus obras. Y el apóstol Pablo se encarga claramente de contradecir este argumento cuando él escribe y dice, no es por obras, sino por fe. Ahora, la fe sin obras está muerta, pero es importante que entendamos que no es lo que nosotros hacemos, sino es lo que nosotros en Cristo obtenemos para hacer. Esto es lo importante. Y luego el apóstol añade y dice, aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. En otras palabras, sin hambre y sin sed, saciados.
plenos. ¿Cuántas veces a usted le ha sucedido que tiene tanta hambre y no tiene a su alcance un alimento nutritivo y usted termina empacándose cosas que después dice, ¿por qué me lo comí si ya hasta me siento mal? ¿Le ha sucedido? Cuando no reparamos en la condición de nuestra alma, nos conformamos con cualquier cosa. Y entonces nuestra alma continúa con hambre, nuestra alma continúa con sed, pero nosotros le damos buenas obras. Nosotros le damos un poco de religión, 1 o 2 horas por semana, si no se empacha. Y nos alejamos completamente de aquello que Dios quiere para nosotros en Cristo. Dice el apóstol Pablo, verso 8: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Tú no puedes satisfacer el hambre de tu alma ni saciar la sed de tu alma si no es con Jesús. Solo en Cristo está tu plenitud. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. No hay otro. Como está escrito en la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús. Solo en Jesús está nuestra plenitud, solo en Jesús está nuestra satisfacción total. Mire, considere esto. Cuando como hijos de Dios comprendemos que nuestra plenitud se encuentra en Cristo, es que buscamos mantener viva y vigente, es decir, constante, nuestra comunión con Él. Es hasta que lo comprendes, es hasta que entiendes que fuera de Cristo tú no vas a poder satisfacer esa hambre y esa sed que hay en tu alma. ¿Por qué? Porque comprendemos que lejos de Él nada podemos hacer. Y esto es bien interesante que lo entendamos, y a veces pudiera sonar incluso básico, pero créame una cosa, de esto depende nuestra eternidad. No depende de nuestro título espiritual. Depende de nuestra relación con Dios. Vean lo que dice el Salmo 87, verso 7. Este es un pasaje muy hermoso en el que el salmista nos deja claro qué es lo que debe de ser para cada uno de nosotros lo más importante. Salmo 87, verso 7. ¿Lo tiene? Y mientras cantan y bailan, dicen, lea conmigo, todas mis fuentes están en ti. Todos mis orígenes, todo lo que quiero está en ti. Cuando tú tienes esa convicción y ese entendimiento, vas a buscar responder a la necesidad de tu alma. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido un antojo específico de algo? ¿Qué se les antojó muy fuerte esta semana? A ver, ¿quién quiere decirnos? A nuestra hermana Rocío se le antojaron esta semana unas fresas con crema. ¿A quién más? Antonio, ¿qué se te antojó? A Antonio se le antojó el bacalao. ¿Alguien más? Mamá. También se le antojó el bacalao. Un raspado de grosella, dice nuestra hermana Araceli. Si usted tiene un antojo muy específico, muy claro, tiene convicción y entendimiento de cuál es la necesidad. Si yo le ofrezco, en lugar del bacalao, pizza, ¿la aceptarías?
¿Lo aceptarías? ¿Por qué? Si también es un alimento. Porque no hemos llegado al nivel de convicción y entendimiento. Lo mismo sucede con las fresas, lo mismo sucede con el raspado. No es lo que quiero. Y a veces, amados hermanos, somos, si usted quiere, muy celosos en buscar satisfacer lo que naturalmente necesitamos o queremos. Pero ese celo no se transmite a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces tu alma te ha dicho, dame un poquito de Biblia? Casi tu alma está como el hombre rico allá en el infierno, que decía, Padre Abraham, moja aunque sea la punta de tu dedo en agua y ponla aquí en mi lengua. Y tu alma te dice, dame un poquito de Biblia. Al rato, después de que conteste todos mis mensajes. Dame un poquito de oración. Al rato, tengo mucho que lavar. Dame un poco de la presencia de Dios. Ya mañana estoy cansado. ¿Alguno de ustedes tal vez en algún momento ha tenido un antojo tan fuerte de unos tacos de suadero que ya estando preparándose para dormir dice, no, yo no puedo más con esto? Se viste y va y busca los tacos de suadero. Creo que a todos en algún momento nos ha sucedido. Pero no se nos antoja venir a la iglesia y derramar el corazón. No se nos antoja leer la escritura, no se nos antoja buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que todas nuestras fuentes deberían estar en Él. Yo recuerdo cuando niño, a mí me encantaba jugar en la calle y andar siempre solo con una playerita, un short, un pantalón de mezclilla quizá. Pero yo no me ocupaba de otra cosa. Y recuerdo que alguien en algún momento se acercó a mí y me dijo, órale, ponle crema a tus codos. ¿Cómo los traería? Resecos. Yo no me había dado cuenta. Yo no sé si usted puede verse los codos, pero a veces tenemos reseca nuestra alma. Y el Espíritu viene y te dice, déjame saciarte. Déjame saciar tu corazón. Déjame satisfacer tu alma. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pero nosotros decimos, no, al rato, mejor después. ¿Y sabe qué pasa? Que no fluimos. No somos como esa cascada. No disfrutamos de una manifestación plena y constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces, amados hermanos, si nosotros pudiéramos graficar el desarrollo de nuestra relación con el Señor, parecería un electrocardiograma con arritmias. ¿Por qué? Por nuestra falta de constancia. Y entonces, de tiempo en tiempo, allá le damos un latido. Pero la gran mayoría de las veces no mantenemos el nivel que nosotros necesitamos. Y para esto usted debe de saber que solamente en Cristo lo podemos tener. A veces pareciera que como iglesia perdemos el rumbo de aquello que deberíamos tener siempre presente y de lo cual no deberíamos distraernos nunca. Sin embargo, pareciera que, como acertadamente expresó el profeta Isaías, cambiamos la naturaleza y el valor de las cosas, dejando de darle importancia a lo que es vital para nuestro crecimiento y desarrollo y ocupándonos de aquello que en realidad no es relevante. Hay personas que dicen, ay no, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué no? Es que ya me vieron este vestido. Y créame, hay personas que eso es lo que les impide poder congregarse. Otros van a poner otro tipo de pretextos. Pero finalmente no es aquello a lo que te enfrentas,
Es la convicción y el entendimiento en ti de lo que necesitas. ¿Cuántos de ustedes, sabiendo que necesitan posiblemente para la comida, la merienda, la cena, 1 litro de leche, no lo van a ir a buscar? Y si está cerrada la tienda, ¿van a regresar resignados o van a caminar 2 calles más buscando otra tienda? Pero no tenemos la misma convicción, no tenemos el mismo entendimiento para las cosas de Dios. Y por esa razón es que internamente no fluimos. Muchas veces priorizamos actividades que no deberíamos tener como prioridad en nuestra vida y descuidamos nuestra relación con Dios, lo cual nos aleja del propósito que Él tiene para nosotros y comenzamos a vernos afectados espiritualmente, llevando nuestro corazón a un estado de sequedad espiritual donde la insatisfacción echa raíces de amargura que poco a poco comienzan a endurecer el corazón del creyente, robándole el gozo y el fervor que en su primer amor tenía. No solo le pregunto, ¿cómo es el estado de su alma? ¿Su alma tiene sed? ¿Su alma tiene hambre? No, también quiero preguntarle, a la luz del estado de su alma, ¿cómo está o cómo usted calificaría el estado de su primer amor? ¿Continúa usted enamorado de Cristo? ¿Continúa usted enamorada de Jesús? ¿O Cristo se convirtió para nosotros en solo un souvenir religioso? ¿Qué más quiere Jesús? Puse un pescadito en mi auto. Tengo un cuadro en mi casa. ¿Qué más quieres de mí, Dios? Y Él nos responde: quiero tu corazón y que te ocupes de desarrollar una intimidad conmigo. No te quiero de a ratos, no te quiero esporádicamente, te quiero presente, te quiero constante, te quiero vigente. Pregunto, ¿estamos saciando el hambre y la sed de nuestra alma? ¿O estamos abandonando nuestro ser espiritual a las circunstancias? Es innegable que como seres humanos somos imperfectos, tenemos fallas, tenemos carencias. Sin embargo, considero que necesitamos priorizar nuestra relación con el Señor, porque no importa qué tan roto te sientas o qué tan vacío consideres que estás, solamente en Él tu alma tendrá plenitud de gozo. Vea lo que dice la Escritura. Vamos a Juan capítulo 7, verso 38. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. ¿Lo tiene? Dice la Escritura de la siguiente manera: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Están brotando de nuestro interior esos ríos de agua viva? ¿O nos parecemos más a una cisterna? Recuerden lo que dice el profeta Jeremías cuando él expresa y dice: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. ¿Cuántos? 2. El primero de ellos es que me han dejado a mí fuente de agua viva. Y el segundo, se han cavado para ustedes mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Nuestras carencias, nuestros errores, nuestras imperfecciones no se suplen con la religión. Si tú piensas que con un mejor comportamiento podrás agradar a Dios, te equivocas, porque estás aplicando el principio de Caín. Le pregunto, ¿ha reparado, ha entendido en lo que la Escritura dice que Caín le ofreció a Dios? ¿Qué le ofreció Caín a Dios?
La Escritura dice que le ofreció lo mejor del fruto de la tierra. ¿Pero qué crees? No es ni lo que tú quieres, ni lo que tú puedes. Cuando se trata de Dios, es lo que Él merece. Y Él le había dejado claro a Adán que cualquiera de ellos debía de acercarse a Él con el sacrificio de un cordero. Por esta razón es que Dios no miró con agrado el sacrificio de Caín, pero sí el sacrificio de Abel. Muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos presentándonos delante de Dios como debiéramos. No estamos buscándole como deberíamos. Y necesitamos reflexionar en esta verdad, porque de otra manera vamos a estar, mire, desconectados. Dicen que esta presente generación vive con el celular en la mano. ¿Será cierto? Hay personas que cuando pierden su conexión entran en shock. Pero esto no se refleja en la manera en la cual nos conducimos en nuestra relación con el Señor. Porque muchos de nosotros estamos desconectados de Dios. Mira, yo entiendo que algunos de ustedes como servidores no entiendan todavía cuál es la visión del pastor y hacia dónde se está moviendo el pastor. Eso, aunque es importante, no es tan relevante en la vida de una iglesia. Lo que sí es imperdonable es que no sepas hacia dónde te está moviendo el Espíritu Santo. Y esto es evidente cuando muchas veces estamos ministrando y no es claro hacia dónde vamos. No sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de Dios. No tenemos la capacidad de identificar cómo el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nuestra reunión. ¿Sabes? Un ejemplo de conexión que yo encuentro muy fuerte en la Escritura y que me llama mucho la atención es cuando Dios le dice a Moisés que Él va a venir sobre los 70 ancianos que Él escoja para juzgar sobre los hijos de Israel. ¿Y qué es lo interesante? Que cuando el Espíritu Santo viene sobre esos 70, 2 de estos se encontraban fuera de la asamblea. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, estos comenzaron a profetizar, comenzaron a moverse en la misma atmósfera. El problema de la desconexión es que no sabemos qué hacer cuando Dios se está moviendo. No identificamos su voz, no podemos replicar el corazón de Dios. ¿Y por qué es eso? Porque hay desconexión. A veces ni siquiera tenemos conexión con el pastor que nos está diciendo, ya córtale lo que sigue. O profundiza, vea más, deja que fluya el Espíritu Santo. ¿Qué me estará diciendo el pastor? ¿Qué? No hay conexión, no hay entendimiento. ¿Usted le cachaba a su mamá cuando usted ya estaba siendo impertinente? Sin una sola palabra, ¿le cachaba a su mamá? ¿Por qué? Cambiaba su mirada, ¿cierto o no? Con una sola mirada nos decían, párale o te paro yo el tren. ¿Por qué? Porque había conexión. Pero con Dios no nos acontece. Dios se está moviendo y hemos dejado pasar cosas hermosas del Espíritu por no estar conectados, por no saber cómo responder a la necesidad del Espíritu de querer saciar nuestra hambre y nuestra sed. Mire, como hijos de Dios debemos reflexionar sobre la forma en la cual hemos priorizado nuestra relación con el Señor. No sea que abundando en obras,
no tengamos una relación verdadera a través de la cual podamos ser sustentados. Tú puedes estar abundando en obras. Es más, puedes ser una persona que se sacrifica por el evangelio, pero no necesariamente estás cultivando una relación con el Señor. Recordemos que no es lo que hacemos, sino por medio de quien lo hacemos. Y debemos de tener claro que eso es Cristo. Entonces, yo necesito cultivar mi relación con el Señor para no perder mi conexión con el cielo. Si yo me mantengo conectado al cielo, entonces yo voy a poder disfrutar de aquello que Dios ha determinado traer a mi vida. Vea lo que dice el profeta Ageo. Vamos a ver Ageo. Capítulo 1. Versos del 4 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la escritura así: ¿acaso es tiempo para vivir en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? No está hablando de casas. ¿De qué está hablando Dios? Si usted se da cuenta, tiene que ver con lo temporal y lo eterno. ¿Acaso es tiempo de que te ocupes de lo temporal y trates de satisfacer todas tus necesidades que el día de mañana, cuando transites hacia la eternidad, no te acompañarán? ¿O quién de ustedes piensa que lo van a enterrar con su casa? No en su casa, con su casa. Estaba viendo apenas una imagen en las redes sociales que decía que un hombre le hizo jurar a su esposa que el día que él se muriera, ella tenía que enterrarlo con todo su dinero. Y ella se lo juró y le dijo: sí, te lo prometo. Murió el hombre. Y cuando iban a bajar la caja, esta mujer pidió que abrieran la caja y depositó un papel allí. Luego su familia decía: oye, ¿a poco si vas a cumplir la promesa de meter todo el dinero? Y ella dijo: sí, sí lo hizo, soy una buena cristiana. Transferí todo su dinero a mi cuenta y le hice un cheque. Si él lo puede cobrar, que lo cobre. ¿Qué te vas a llevar de aquello por lo cual te estás afanando hoy? Nos preocupamos hasta por nuestros hijos, como si nosotros pudiéramos determinar todo aquello que vendrá a su vida en el futuro y las decisiones que ellos tendrán que tomar. ¿Cuál es nuestra labor? Inculcarles la verdad, inculcarles el consejo, y ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. No nos vamos a llevar la casa, no nos vamos a llevar el auto, no nos vamos a llevar el dinero. Por eso la escritura es tan clara cuando nos confronta y dice: ¿acaso es tiempo para vivir afanado por lo temporal mientras descuidas lo eterno? Y vea lo que dice la palabra del Señor, verso 5. Así dice ahora el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. ¿Se acuerda usted de aquella parábola en la cual el Señor Jesucristo nos hablaba de los invitados a las bodas? Hizo un esfuerzo para hacerles partícipe de su mesa. Y uno de los pretextos fue: compré un terreno y tengo que ir a verlo. Me acabo de casar, no te puedo visitar. Vinieron unos parientes, hoy no cuentes conmigo. ¿Usted qué pretexto le pondría al Señor? No le estoy hablando de una situación que de repente pudiera llegar a su vida y que usted necesite atender porque es importante y es congruente con su nivel de responsabilidad y compromiso para con sus actividades y desarrollo personal. No, estoy refiriendo a aquello que nosotros constantemente pretextamos para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Bien, dice la escritura: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. ¿Por qué? Porque estás enfocado en lo temporal. No estás buscando lo eterno, porque lo eterno está condensado, está sintetizado en Cristo.
porque su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Se visten, pero no logran calentarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte. El monte representa el lugar de adoración. Traigan madera y reconstruyan mi casa. Busquen mi presencia, y de aquello que en mi presencia obtengan, edifiquen su vida espiritual. Pero no pensemos que vamos a edificar nuestra vida espiritual a través de lo que hacemos. Por esta razón es que necesitamos cultivar nuestra relación con el Señor, teniendo presente que solo en Él y a través de Él es que podemos alcanzar madurez y dar fruto. Vean lo que dice Juan capítulo 15, verso 5. Este es un pasaje que todos deberíamos tener presente de manera continua y constante. Juan capítulo 15, verso 5. Y dice la escritura así: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Lea conmigo: separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Lejos del Señor no podemos hacer nada. Y sin embargo, si fuéramos objetivos, nos descubriríamos de manera constante corriendo tras el viento. ¿Por qué? Porque nuestra temporalidad para muchos de nosotros es prioridad. Nos resulta absurdo el creer que si Dios alimenta a las aves de los cielos, cuidará de nosotros. No es una idea que aliente la holgazanería y el deseo que seamos vagos. Es una expresión que debería de motivarnos a depender más del Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que mientras que nuestra mirada esté puesta y enfocada en la temporalidad, esto para nosotros no tendrá relevancia. Necesitamos volvernos al Señor y buscarle más, conocerle mejor. Necesitamos una relación que nos permita experimentar a Cristo. En mis oraciones constantemente le pido a Dios: sé real para mí. Sé real para mí. Porque es bien fácil que Dios se convierta en una idea abstracta en tu vida. Y cuando Dios es solo una idea, un deseo, no hay nada que te motive a hacer algo fuera de tu zona de confort para alcanzarlo. Mucha gente hoy tiene como deseo ser próspera. Es más, hacia fin de año, cuando tradicionalmente la gente participa de las 12 uvas, dentro de sus anhelos y deseos, alguno de estos va a caer en el área financiera. Pero el que lo desees, el que lo anheles, no garantiza que las cosas saldrán como lo deseas y lo anhelas. Si tú quieres que algo suceda, lo tienes que provocar. Y en el terreno espiritual sucede de la misma manera. Queremos encuentros con Dios que nos sacien de veras, necesitamos provocarlos. Encuentros en los que Dios se vuelva real para nuestra vida. Es bien importante, amados hermanos, que nosotros entendamos esta verdad. Si usted no es capaz de entenderlo, va a ser muy difícil que usted pueda tener un avance espiritual. ¿Por qué? Porque se va a satisfacer constantemente de aquello que está haciendo, en lugar de buscar más el rostro de Dios. ¿Qué vale más? ¿Un momento en su presencia o años de servicio? Para muchos, los años de servicio son más importantes. Pero ¿sabes que de nada nos va a servir entregarle a Dios una vida de servicio si no somos un pueblo que intime con Él?
Intimidad no solo es conocimiento, intimidad es revelación. Conoces tras el velo. Y es aquello a lo cual Dios nos ha invitado. Pero para eso tenemos que enfocarnos en la eternidad. Solamente cuando tienes un encuentro con Cristo es que puedes participar de la paz que de Él procede. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Este también es uno de los textos que usted debe de tener en su mente de cajón. Y dice la Escritura así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz real, la paz verdadera se obtiene solamente cuando usted y yo participamos de una relación real y vigente con Cristo. Por eso usted tiene que incluir en su oración cada día: Dios, sé real para mí. Porque de esa manera usted está pidiéndole al cielo que Dios traiga convicción y entendimiento que enriquecen en nuestro transitar con Cristo. Esto es revelación. Tú, para conocer a una persona, no basta con tener información de ella, necesitas experimentarla. ¿Cómo? A través de un vínculo vigente, un vínculo que se cultiva. Esto es importantísimo y tenemos que tenerlo presente. No puedo llamarme cristiano si yo no estoy teniendo una relación vigente con Cristo. Sí puedo llamarme simpatizante, sí puedo llamarme religioso, pero no puedo llamarme cristiano si yo no estoy cultivando esa relación con Jesús. Mire, considere lo siguiente. En la Escritura encontramos una historia que es fascinante y es la historia de la gran samaritana. Usted la ha escuchado muchas veces, pero usted necesita saber que todo creyente debe saber que Dios nos conoce mejor que nadie más y que Él sabe que nuestra paz, gozo y plenitud están relacionadas con Él. Por tal motivo nos invita a acercarnos a Él, a no permitir que el mundo nos distraiga, ni a rendirnos cuando la batalla agudice frente a nosotros. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. En síntesis, enfrenté hambre, enfrenté frío, enfrenté desnudez, enfrenté traiciones, enfrenté desilusiones, pero nada de eso hizo que mi mirada se enfocara en lo temporal. Siempre perseguí lo eterno. Y es lo que nosotros necesitamos. Vaya a Juan capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del verso 1. Dice la Escritura: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. ¿Dónde estaba el pozo de Jacob? El pozo de Jacob, recuerde, si leemos en forma inversa, se encontraba dentro del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. ¿Estamos de acuerdo? Muchos de nosotros tenemos un evangelio de herencia. Otros cavaron el pozo y nosotros solo disfrutamos del esfuerzo que posiblemente nuestros abuelos o nuestros padres realizaron, pero ya no nos esforzamos por buscar una nueva experiencia con Dios. Somos cristianos de tercera generación, nos merecemos el cielo. ¿En serio? No.
No importa que sobre nuestra vida haya el legado o la herencia espiritual que nos vincule a una relación con Cristo, si no cultivamos esa relación, no tenemos nada. Vea lo que dice la Escritura. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. ¿Qué tenía Jesús? Sed. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. ¿Qué tenía Jesús? Hambre. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Jesús sabe que esa mujer ha llegado a esa hora del día a sacar agua del pozo porque hay muchas cosas que a ella le impiden poder ir en otro horario, ya que en otro horario las mujeres acostumbraban ir a ese lugar y sacar agua del pozo. En el contexto nos damos cuenta que Jesús la confronta con su condición y que el motivo por el cual esta mujer iba hasta mediodía a sacar agua del pozo es porque no quería coincidir con nadie que pudiera reprocharle la manera en la cual ella hasta ese día se había conducido. Sin embargo, más allá de sus carencias, de sus limitaciones, Jesús sabía que ella tenía sed. Jesús sabía que su alma estaba sedienta. Y por esta razón es que Jesús le dice: si tú supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Entonces la mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y entonces Jesús le respondió algo que deberíamos tener claro: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Cuando te empeñas en satisfacer la temporalidad que cautiva tus sentidos y tus deseos, su satisfacción será de la misma manera temporal. Volverás a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y vea, esta mujer está en un gran conflicto con su sociedad, de tal manera que le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ella sigue enfocada en su temporalidad. Y entonces Jesús profundiza con ella y le dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve aquí. Y cuando Jesús toca esa área íntima y profunda de ella, ella responde y le dice: no tengo esposo. Entonces Jesús le dice: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho verdad. Si tú quieres ser saciado por Cristo, tú no puedes ocultarte detrás de lo que consideras que haces bien. Tienes que ser transparente y decirle: Dios, esta es mi condición, esta es mi necesidad, y te pido que me ayudes a tener una experiencia contigo que sacie el hambre de mi alma y la sed que hay en mi interior. Posterior a este encuentro, comienzan a hablar de temas muy interesantes como es la adoración. Usted conoce cómo termina la historia. Jesús se revela a ella como el Mesías. Ella dice: he escuchado, hemos oído que ha de venir el Cristo. Y Jesús le responde y le dice: soy yo,
el que está hablando contigo. Cuando tú provocas esos encuentros con Jesús, Él se vuelve real para ti y tus necesidades temporales pasan a segundo plano, porque entonces tus necesidades eternas se vuelven prioridad. Amén. Y necesitamos entender esa verdad para poder movernos con libertad en la dirección que Dios quiere. ¿Usted cree que Dios no quiere que usted se mueva con un mayor nivel de autoridad, con un mayor nivel de poder? ¿No cree que Dios desea que usted manifieste los carismas del Espíritu? El hablar en otras lenguas, el interpretar lenguas, el tener discernimiento de espíritus, el profetizar, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la fe, las sanidades, los milagros. ¿Por qué no lo vemos? Porque estamos corriendo tras el viento. Por eso la Escritura enfatiza a través del profeta: reflexionen sobre su proceder. Si ustedes están enfocados en lo temporal solo les dará una satisfacción efímera. Si ustedes buscan primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo que van a cosechar es también eterno y tendrá una trascendencia eterna. Amén. Mire, vamos a concluir con este pasaje, y es la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 5. Y es un pasaje muy hermoso que debe de despertar en nosotros ese deseo de intimar con Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Lo que los seres humanos no son capaces de valorar, lo que los seres humanos no son capaces de aquilatar, cuando Dios tiene un propósito, Él es quien lo escoge y quien lo aquilata. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Cuando ustedes entienden que lejos de Él ustedes nada pueden hacer, entonces su búsqueda se vuelve consciente e intencional. ¿Por qué? Porque la convicción y el entendimiento enriquecen. Cuando usted tiene convicción de que en Cristo están todas sus fuentes y puede interiorizar esa necesidad, su búsqueda de Dios cambia. Ya deja de ser basada en un patrón de obras, se convierte más bien en la experiencia de una relación que se desea. Diga después de mí: una relación que se desea. Muchos de nosotros sostenemos y alimentamos relaciones que consideramos necesarias, pero que no deseamos. De allí que cuando hay rupturas, y no necesariamente amorosas o sentimentales, hay personas que sienten que perdieron. Su apego, su costumbre, es la que les hace sentir esto. No necesitas de esa relación, pero crees que la necesitas y por eso te inviertes. Pero cuando hablamos de nuestra relación con Dios, no podemos hablar de una relación que creemos o no necesitar. Hablamos de una relación que es verdaderamente trascendente para nuestra vida, porque si no tenemos una relación con Jesús, nuestra alma jamás será saciada. Siempre andarás espiritualmente como yo andaba de niño, con los codos resecos. ¿Y qué necesitamos? Pues un cambio. Y es cuando entonces el acercarnos a Él se convierte en la relación que yo quiero. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Y si cuando tú te acercas a Dios de forma intencional, Él te transforma. Vea nada más qué hermoso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Al acercarse a Él, también ustedes son como Él. Cristo es la piedra viva. También ustedes son como piedras vivas.
Tú lo buscas intencionalmente y Él va a saciar tu hambre y satisfacer tu sed, y serás semejante a Él, y traerá a tu vida una comisión, traerá a tu vida un propósito que tiene que ver con edificar su reino. Porque algunos de nosotros no alcanzamos a ver qué es lo que el reino requiere de nuestra vida, porque no estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, sino más bien en las cosas de la tierra, y eso nos limita muchísimo. Y por esta razón, cuando tú no tienes puesta tu mirada en la eternidad, tú no puedes desempeñar tu sacerdocio santo, y mucho menos puedes ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo, porque hemos sido llamados por Dios para ejercer un sacerdocio. Pero si nuestra alma está sedienta y hambrienta, no tenemos la capacidad de fluir en el propósito de Dios. Por esto es que cada día usted necesita decirle al Señor: sáciame, sáciame, sáciame. Y añada en su oración: Señor, que mi alma no esté como los codos del pastor. ¿Sabe por qué le digo esto? Para que no se le olvide. Que no se le olvide que usted necesita experimentar a Dios y que este sea real para usted. Y entonces el agradarle no va a ser un mandamiento enseñado por hombres, donde lo que se impone es el no hagas, no digas, no toques. Cosas que con el paso del tiempo dejarán de existir, pero que nada pueden lograr en contra de los apetitos de nuestra naturaleza. Pero cuando Él es real para ti, entonces todo cambia. Y lo primero es que comienzas a encontrar plenitud, gozo, satisfacción, paz, porque estás conectado a Él. Y si estamos conectados a Cristo, nada nos falta. Amén. ¿Lo cree? Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias por tu bondad, por tu misericordia. Queremos darte gracias, Señor, porque podemos decir: tú has sido fiel para con todos nosotros. Tú no has dejado de bendecirnos, aún y a pesar que muchas veces nosotros no te hemos buscado como deberíamos, aún y a pesar de que nosotros no te hemos amado como tú lo mereces. Perdona nuestras faltas, oh Dios, y permítenos experimentar esa paz que solo a través de Cristo podemos lograr. Sé tú sustentando nuestras vidas y llenando nuestro corazón. No queremos más tener sed, no queremos más tener hambre. Sácianos, sácianos, oh Dios. Nos exponemos a ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo